Muy buenas a todos futuros médicos de Venezuela y del mundo. Por aquí les estaremos hablando de un tema súper importante para nuestra práctica diaria como futuros profesionales de la salud. Y es que te quiero hacer la siguiente pregunta. Me imagino que ya te has preguntado sobre todos los efectos adversos o efectos secundarios que causan los medicamentos una vez que salen al mercado. Y es que bueno, te vamos a hablar acerca de la farmacovigilancia, la cual es demasiado importante para la seguridad de nuestros pacientes y, como ya le dije anteriormente, para nuestra práctica clínica cotidiana. Y es que la farmacovigilancia se va a encargar tanto de estudiar, notificar, regular y sobre todo informar para formar y crear una buena práctica clínica. Para profundizar acerca de la farmacovigilancia hay que entender que todo medicamento, todo fármaco va a pasar por distintas etapas, distintos ensayos clínicos para su posterior aprobación por las entidades competentes y una vez aprobado sale al mercado. Pero obviamente la evaluación de dicho medicamento no termina allí, sino que posteriormente cuando sale al mercado entra la farmacovigilancia en juego, puesto que siempre se tiene que evaluar lo que sería la eficiencia, la eficacia acerca de cada medicamento y la seguridad que tiene el medicamento a lo largo del tiempo. Una vez ya el medicamento fue aprobado, viene la farmacovigilancia a cumplir su función, y es que la farmacovigilancia se va a encargar acerca de la detección, registro, monitorización y evaluación de todos los riesgos y efectos adversos de los medicamentos una vez que ya están aprobados y ya están en el mercado. Todos estos riesgos y efectos adversos que no fueron detectados en su etapa de ensayo clínico, puesto que ya hay distintas circunstancias como lo podría ser la falta de pacientes, recursos y tiempo limitado. Según la OMS, el objetivo fundamental de la farmacovigilancia es identificar riesgos y posibles daños de un medicamento para los distintos pacientes, obviamente buscando que el beneficio sea mayor que la cantidad de daños colaterales o riesgos que se pueda padecer con un medicamento. ¿Y cómo lo hace esto? A través de sus distintas etapas, como lo podría hacer primero, lo que sería la identificación de los riesgos, segundo, lo que sería la caracterización o la parte cuantitativa de todos los datos identificados anteriormente. Posteriormente viene la evaluación, donde se va a, como se dijo anteriormente, buscar cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos para evaluarlos. Y ya posteriormente vendría siendo la comunicación, donde se va a formalizar lo que sería si este medicamento termina siendo completamente aprobado, y obviamente la etapa de formación para todo el personal de salud de el país donde fue aprobado el medicamento y el mundo. En cuanto a la identificación de riesgo de la farmacovigilancia, vamos a tener dos formas, la cual sería primero la farmacovigilancia pasiva, y es que va a llegar una notificación espontánea y se va a identificar un riesgo a partir de esta notificación. Mientras que está también la farmacovigilancia activa, que se va a buscar intencionalmente algún tipo de datos de un fármaco específico. Ahora ustedes se preguntarán quién se encarga de la recolección de medicamentos vencidos. En cuanto a la recolección física de las medicinas vencidas, la responsabilidad recae primeramente en la cadena de distribución, lo cual puede ser farmacias, droguerías y laboratorios, quienes deben separar estos productos peligrosos según lo estipulan las normas de buenas prácticas de distribución, reguladas por entes como el SACS y el INHRR. La ejecución de la disposición final la realizan las empresas privadas especializadas en la gestión de los desechos peligrosos, las cuales recogen los productos segregados y proceden a su destrucción controlada, usualmente por incineración. El artículo 36 señala que la recolección de medicamentos es un proceso que debe activarse cuando se detecte un defecto o exista sospecha de ello, que pueda poner en peligro la salud de las personas. Debe existir un procedimiento de operación estándar, abreviado como POE, debidamente aprobado, que contemple todos los requerimientos exitosos sobre esta materia. Hablando sobre el artículo 37, la recolección de un producto defectuoso debe ser informada oficialmente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social y a todos los establecimientos donde fue distribuido cada unidad del producto a nivel nacional e internacional, si procede, dándole prioridad a hospitales y a clínicas. Por último, el artículo 38
dice que los productos farmacéuticos a desechar deben ordenarse y mantenerse separados de los medicamentos en uso, en áreas o estantes identificados, segregados y bajo llave, con el fin de evitar confusiones o acciones malintencionadas. ¿Quién vigila los efectos adversos de los medicamentos? En Venezuela, la máxima autoridad reguladora que ejerce esta vigilancia es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Dentro de esta institución opera la entidad especializada que recibe y centraliza y gestiona todos los reportes de seguridad, que es el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica CENAVIF. El CENAVIF opera bajo un estricto marco normativo. El principal responsable de recopilar la información de seguridad es el titular autorizado de la comercialización o el laboratorio fabricante. Esta industria está obligada a designar un responsable de farmacovigilancia, un profesional que actúa como un único interlocutor autorizado ante el CENAVIF, asegurando la comunicación oportuna y la calidad de información reportada. Para garantizar la eficacia y estandarización de la vigilancia, los documentos recientes como el Manual de Reporting han oficializado la vía digital como el único mecanismo válido para la industria de reporte de cualquier hallazgo. El RFB debe utilizar este sistema electrónico para notificar eventos adversos, reacciones adversas a medicamentos y los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. Esta obligación de notificación debe ser rápida y digital y permite al CENAVIF mantener una base de datos centralizada para el análisis de la seguridad. El CENAVIF es el ente que posee la potestad reguladora de tomar decisiones sanitarias. Una vez que el centro evalúa la data recopilada y analiza la información enviada por la industria a través de los informes periódicos de seguridad, este determina si un medicamento mantiene un balance favorable de beneficios frente al riesgo. Si se detecta un riesgo inaceptable o que este no es reportado, el CENAVIF puede exigir desde notificaciones en el etiquetado e insertos hasta la orden de suspender la distribución o retirar completamente el producto del mercado, garantizando así la protección de la salud pública. ¿En qué se basa la notificación espontánea de reacciones adversas? Es un método de detección de reacciones adversas que emplea la Organización Mundial de la Salud en su Programa Internacional de Farmacovigilancia, en el que participan más de 47 países y contiene más de 2 millones de notificaciones. Estos centros, con estricto control de la confidencialidad del paciente y del médico notificador, codifican las notificaciones, las evalúan y las incluyen en la base de datos FEDRA de la Agencia Española de Medicamentos, que a su vez las remite al Centro Internacional de la OMS en Uppsala. En la tarjeta amarilla se recogen las características del paciente, los medicamentos sospechosos, los periodos de administración, la enfermedad para la que se administra y las características de la posible reacción adversa. La relación causa-efecto entre la administración del medicamento y la reacción adversa se cataloga desde definida hasta improbable, mediante una modificación de los criterios del algoritmo de Cash y Glassac. ¿Cuál es su objetivo principal? Su objetivo principal es detectar de forma temprana las reacciones adversas nuevas o graves y alertar a las autoridades sanitarias para que tomen medidas que las eviten. Este programa depende de la motivación y la voluntariedad del médico notificador. Es particularmente útil para la detección de reacciones adversas de la tipo B de baja incidencia, ya que al agrupar un gran número de países, la población en estudio es muy amplia. Su principal limitación son la infranotificación y la dificultad en valorar la relación causa-efecto ya comentada. Una señal puede partir de un solo centro cuando coinciden 3 o más notificaciones graves o inesperadas en un bloque, o cuando ante un caso grave o inesperado se consulta la base nacional FEDRA y se detectan 3 o más notificaciones similares. También puede realizarse una búsqueda sistemática de señales mediante métodos autorizados ya comentados. Desde el punto de vista legal, en Venezuela, la farmacovigilancia se encuentra avalada por la Ley de Medicamentos y la Resolución número 191. Estas se encuentran complementadas por las guías técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel a través de CENAVIF. Este establece que en este caso las responsabilidades entre el Estado, las industrias farmacéuticas y los profesionales de la salud deberían garantizar lo que es la seguridad de los medicamentos una vez comercializados. Tenemos esto basándose en lo que son los instrumentos legales y disposiciones como número 1, la Ley de Medicamentos, que a través de su artículo 31
el Ministerio del Poder Popular para la Salud debería garantizar o establecer una vigilancia permanente en cuanto a los efectos adversos que puedan tener estos medicamentos, para así garantizar una protección en cuanto a salud pública. Y tenemos que en su artículo 32, los profesionales de la salud y las industrias farmacéuticas están obligados a informar a los organismos de farmacovigilancia sobre los efectos secundarios o dañinos de los medicamentos. Como punto número 2, tenemos las normas de buena práctica de farmacovigilancia, que esto básicamente en su artículo número 8 va a establecer que la responsabilidad legal va a recaer en el titular del registro sanitario, debería contar con una buena farmacovigilancia y se debería designar a un responsable de farmacovigilancia adecuado o calificado para que éste sea el interlocutor válido ante las autoridades sanitarias. Como punto número 3, vamos a tener las principales obligaciones legales de la industria farmacéutica, que en este caso, desde el punto de vista del representante o del titular del registro sanitario, debería designar a un responsable de farmacovigilancia y informar todos los datos ante el Senavif. Debería garantizar que en este caso el responsable de la farmacovigilancia pueda acceder a todos los datos relevantes en cuanto a los medicamentos. Debería capacitar a lo que es el personal en farmacovigilancia y debería contar con una farmacovigilancia adecuada u operativa. Y desde el punto de vista del responsable de la farmacovigilancia, debería ser el único interlocutor ante las autoridades sanitarias. Debería establecer y presentar lo que son los informes periódicos de seguridad y planes de gestión de riesgo e implementar lo que son las medidas de minimización de riesgo y cumplir lo que son las regulaciones de seguridad. Como punto número 4 tenemos las notificaciones obligatorias, que estas pueden ser tanto nacionales como internacionales. Y como punto número 5 tenemos la documentación de lo que son las presentaciones ante el Senavif, que estas son obligatorias, como lo son los informes de seguridad periódicos, lo que son los planes de gestión de riesgo, las solicitudes en cuanto a agregar o eliminar las restricciones de uso y las notificaciones de rango. Existen además otras fuentes de información en farmacovigilancia. Las características de estas diferentes fuentes de información en relación con su costo, sensibilidad, utilidad, como indicadores tempranos, número de fármacos monitorizados, detención de efectos a corto y largo plazo, se indican los métodos más adecuados para detectar reacciones adversas en función de su frecuencia. Casos y series de casos suelen ser publicaciones que describen una reacción adversa desconocida y alertan la posibilidad de que un fármaco la esté provocando. El caso adquiere mucha más fuerza si el efecto descrito desaparece al retirar la medicación y reaparece al reintroducirla. Los estudios de corte de casos y controles son los métodos epidemiológicos más adecuados para verificar una hipótesis en farmacovigilancia. En los estudios de corte, los pacientes se seleccionan en función de que reciban o no el medicamento objeto del estudio y se realiza un seguimiento a ambas poblaciones para detectar las reacciones adversas que se quiera valorar. Su medida característica es la tasa de incidencia, que puede compararse entre los dos cortes. Resultan útiles para estudios acontecimientos relativamente frecuentes que aparecen tras una exposición corta al medicamento o cuando la prevalencia de uso del medicamento es baja, porque el trabajo de campo de identificar a pacientes y controlarlos durante años resulta muy costoso. En los estudios de casos y control, la selección de población se realiza en función de que tengan o no una determinada patología, que se considere una reacción adversa. Se recogen los datos sobre la exposición previa a uno o varios medicamentos y se comparan los riesgos relativos de que el uso de este medicamento esté provocando dicha patología. También tenemos las bases de datos sanitarias informativas actualmente. La mayoría de los servicios de salud contienen informados o datos sanitarios de los pacientes, ingresos con sus diagnósticos al alta, actividad en atención primaria, mortalidad, consumo de medicamentos, exposición a pruebas diagnósticas, entre otras, lo que facilita su utilización
como una de las principales fuentes de información en farmacovigilancia. Permite identificar fácilmente a los pacientes expuestos a un determinado medicamento. Tenemos por otra parte la monitorización intensiva de pacientes hospitalizados. Acá se incluyen los pacientes que ingresan a un área hospitalaria, independientemente del motivo de su ingreso. Se recogen los medicamentos tomados por el paciente antes y durante su ingreso, así como las patologías presentadas por el paciente al ingresar y al alta, a partir de su historia clínica, de entrevistas con el paciente y entrevistas a los médicos. Es especialmente útil para el estudio de efectos agudos y subagudos, ya que permite detectar nuevas interacciones y reacciones adversas y valorar cuantitativamente sospechas previas. También tenemos la monitorización de acontecimientos ligados a la prescripción, por ejemplo, el PEM, según sus siglas, del Reino Unido, en donde identifican los primeros 5.000 a 10.000 pacientes tratados con un nuevo medicamento o a partir de los datos de dispensación y solicita a los médicos prescriptores que notifiquen todos los acontecimientos anómalos que ha tenido el paciente, independientemente de que se sospeche o no de que se trata de una reacción adversa. Como futuros médicos, ustedes y nosotros seremos piezas fundamentales en la cadena de seguridad de los medicamentos. Notificar una reacción adversa no es solo un deber legal, es un acto de protección al paciente. La farmacovigilancia es una disciplina en constante evolución y su participación activa es fundamental.